Bueno, queridos hermanos y querido grupo, gracias por estar aquí presentes siempre. Hoy quiero dar muy especialmente las gracias a nuestro Jesús, a ese hermano nuestro que anduvo por este Urantia, para que nos muestre realmente siempre el camino del mensaje que nos vino a dar, para poder seguir y aprender de él su misericordia, su sabiduría, su templanza, su buen humor, su amor, su paciencia, su tranquilidad. Gracias, Jesús, y enséñanos a seguir adelante en este gran mensaje. Muéstranos al Padre. Tú nos dijiste que tú eras el camino para llegar a Él. Queremos que así sea. Cada vez muéstranos, y ahora que estamos los martes estudiando tu vida nuevamente, gracias a todos estos trabajos que hace nuestro hermano Wilson González, Jesús, muéstranos el camino. Y aparte de pedirte todo aquello, toda esta sabiduría, todo este amor que te pedimos, darte las gracias por haber venido a este planeta y habernos escogido como tu planeta consentido, como tu mundo consentido. Gracias y así sea por siempre. Amén. Así es y así será. Amén. Gracias. Muchas gracias. Demos la bienvenida a Esther. ¿Quién más apareció por allí? No más, a Ricardo Mejía. Ricardo. ¿Dónde está Ricardo? Ay, Ricardo, mire, volviste. Hola, mi Esther bonita. Un Hola, abrazo, Ricardo Ricardo. bonito. Hoy Un abrazo, almorzamos, Hola, hola. Esther. Un abrazo, Ricardo. hoy ¿Cómo están todos? almorzamos con Esther hoy. Ay, qué Sí. rico, qué delicia. Bueno, Sí, por entonces, Algún fin se día lo dejó haré. ver, Wilson. señora, Ajá, qué bien, Que eso por está fin se bien. dejó ver. sí, claro. Algún día tendré la oportunidad, eso espero, de estar con ustedes. Mientras tanto, los llevo en mi corazón. Bueno, entonces, vamos a retomar donde quedamos hace 8 días. Entonces, este lo podemos leer rapidito y pasamos a la siguiente, que es donde habíamos quedado. Ok, yo Ah, quiero leer entonces. dale. La anunciación de Gabriela María. Cierta tarde, al ponerse el sol, antes de que José hubiera regresado al hogar, Gabriel se apareció a María al lado de una mesa baja de piedra. Después de que ella recobrara la serenidad, le dijo: vengo por orden de aquel que es mi maestro, a quien tú amarás y alimentarás. A ti, María, te traigo gratas noticias al anunciarte que tu concepción está ordenada por el cielo y que cuando llegue el momento serás la madre de un hijo. Lo llamarás Josué y él inaugurará el reino de los cielos en la tierra y entre los hombres. No menciones esto a nadie, salvo a José y a Isabel, tu pariente, a quien también me he aparecido y que pronto dará igualmente a luz un hijo cuyo nombre será Juan. Este preparará el camino para el mensaje de liberación que tu hijo proclamará con gran fuerza y profunda convicción a los hombres. No dudes de mi palabra, María, pues este hogar ha sido elegido como morada humana del Hijo del Destino. Mi bendición te acompaña, el poder de los Altísimos te fortalecerá y el Señor de toda la tierra te protegerá. Durante varias semanas, María reflexionó sobre esta visita de manera secreta en su corazón. Cuando estuvo segura de que esperaba un hijo, se atrevió por fin a revelar a su marido estos acontecimientos inusitados. Cuando José escuchó toda la historia y aunque confiaba plenamente en María, se quedó muy preocupado y perdió el sueño durante varias noches. Primero, José tuvo dudas sobre la visita de Gabriel. Luego, cuando se persuadió casi por completo de que María había oído realmente la voz y había contemplado la forma del mensajero divino, se torturó la mente preguntándose cómo podían suceder tales cosas. ¿Cómo era posible que un descendiente de seres humanos pudiera ser un hijo del destino divino? José no podía conciliar estas ideas contradictorias hasta que después de varias semanas de reflexión, tanto él como María llegaron a la conclusión de que habían sido elegidos como padres del Mesías, aunque los judíos casi no tenían el concepto de que el liberador esperado tuviera que ser de naturaleza divina. Una vez que llegaron a esta conclusión trascendental, María se apresuró a partir para charlar con Isabel. Está Bueno. Jairito. Jairito se salió. Jairo, no, ahí está.
nadie, ¿Tú quieres que aportemos algo o quieres seguir una lectura? pues como estábamos que haciendo que leíamos una y aportábamos algo, pues, pero entonces seguimos, no, nadie levantó la mano. Es que es una historia, ¿no? Linda. Ya, pues, aparte está muy claro, o sea, Súper claro y bonita la historia. Dale, adelante. Ok. A su regreso, María fue a visitar a sus padres, Joaquín y Ana, sus dos hermanos, sus dos hermanas, así como sus padres fueron siempre muy escépticos respecto a la misión divina de Jesús, aunque por aquel entonces no sabían nada, por supuesto, de la visita de Gabriel. Pero María sí le confió a su hermana Salomé que creía que su hijo estaba destinado a ser un gran maestro. La anunciación de Gabriel a María tuvo lugar al día siguiente de la concepción de Jesús y fue el único acontecimiento de naturaleza sobrenatural que se produjo en toda su experiencia de gestar y dar a luz al hijo de la promesa. O sea, pregunto acá, sí pregunto una cosita. Primero María quedó embarazada y luego Gabriel le anunció el nacimiento de Jesús. ¿Es correcto? sí, señor. Ok, gracias. Sí, o sea, pienso yo, un gran abrazo para todos que ya les había saludado. Lucía, un gran abrazo para Lucía. Sí, es muy interesante, porque no olvidemos que el Evangelio, especialmente Lucas, que expresa que fue concebida por obra del Espíritu Santo. Entonces, pues eso lo aclara en esta observación el revelador, cuando dice que el único acontecimiento sobrenatural es la aparición de Gabriel a María. No hay otro aspecto sobrenatural, todo fue completamente natural. Y María, o sea, el óvulo de María quedó concebido, por ejemplo, ayer, y hoy se le aparece Gabriel. O sea, a Gabriel se le aparece un día después de que el óvulo fue fecundado por el espermatozoide de José. Entonces los reveladores aclaran que ya tenían unos 8 meses viviendo juntos en la casa de Nazaret como esposo y esposa. Ellos se casaron unos 8 meses antes. Ellos tuvieron unos 2 años de noviazgo. Entonces, después de esos 2 años de noviazgo, se casaron. José tenía 21 años de edad. Y después de unos 8 meses de casados, cuando tenían sus relaciones sexuales normales, fue que aparece Gabriel y se aclara de que fue un día después de la concepción de Jesús, un día después de la fecundación del óvulo por parte del espermatozoide dentro del vientre de María. ¿Ellos se casaron por el rito judío? Claro, claro, o sea, todo lo que tenga que ver con lo que podía significar un matrimonio hebreo, un matrimonio judío. Todos esos aspectos, ceremonias y lo demás, pues ellos lo hicieron de esa manera. Ok, mil gracias. A usted. Jairito. ¿Te ha muteado? Disculpa, Wilson, estuve fuera de la sala atendiendo situaciones personales y me estoy incorporando ahora. Dale, listo. No oí nada. Tranquilo, Me tranquilo. disculpa. Ajá, No te gracias. preocupes. José no aceptó la idea de que María iba a ser la madre de un hijo extraordinario hasta después de haber experimentado un sueño bastante impresionante. En este sueño se le apareció un brillante mensajero celestial que le dijo, entre otras cosas, José, aparezco ante ti por orden de aquel que ahora reina en las alturas. He recibido el mandato de informarte acerca del hijo que María va a tener y que llegará a ser una gran luz en el mundo. En él estará la vida y su vida se convertirá en la luz de la humanidad. Vendrá primero hacia su propio pueblo, pero ellos casi no lo recibirán. Pero a todos los que lo reciban, les revelará que son hijos de Dios. Después de esta experiencia, José no volvió a dudar nunca más de la historia de María sobre la visita de Gabriel, ni de la promesa de que el niño por nacer sería un mensajero divino para el mundo. Qué lámina tan bella. ¿Se supone que ese es José? Sí, señora.
¿Está Ah, durmiendo? soñando en el sueño. Divina esa Ujú. lámpara. Qué lindo. Claudio, adelante, cuéntanos. No, lo que quería resaltar, que recién ahora lo noto, o sea, siempre a veces sale la discusión, no sé si discusión o disertación, sobre si Jesús sabía lo que le iba a pasar, conocía todo lo que iba a padecer, más allá de que él tenía esa capacidad de ver lo profundo del corazón de cada persona. Pero de hecho acá ya mismo el enviado de Micael ya le está diciendo que el pueblo de él casi no lo iba a aceptar. O sea, es como, o sea, adelantándose a los hechos, ¿no? Así que, o sea, para mí en lo personal me da, por supuesto que no cuando fue niño, ¿no? Pero a partir del bautismo, a mí me parece que ya Jesús ya era Micael y tenía el conocimiento y el poder de poder ver todas las cosas, poder ver el futuro y por supuesto lo que había en el corazón de cada uno de los que lo acompañaban o con los que se encontraba. Era eso, nada más, gracias. Gracias, Claudio. Jairito. Gracias, ya me integré. Bueno, bienvenido Bueno, nuevamente. oye, sí, buenas noches. Déjame bajar la mano por si acaso, que se me olvidó el desodorante. Bueno, sí, yo siempre, con relación a la intervención de Claudio, yo pienso, siempre he pensado de manera personal que de alguna forma los seres que acompañaban a nuestro Creador encarnado y que estuvieron relacionados con su donación, sabían a grandes rasgos algunos aspectos que iban a producirse. Tal vez no todos, porque la mente, lo que nosotros pensemos, nuestro libre albedrío es impredecible. Pudieron tener un bosquejo general, pero no en específico de cómo ocurrirían las cosas. Para mí era una obra cósmica o fue una obra cósmica perfectamente planificada. En cuanto a las apariciones, observemos que en esos tiempos las apariciones eran tomadas como un hecho natural, como realmente lo son. ¿Por qué no ocurren ahora, en estos tiempos? Bueno, por ese libre albedrío, nosotros tenemos un sueño bonito, revelador, y que llegamos a la tentación de creer que es que tenemos o comunicación con Dios o comunicación con el ajustador cuando manejamos ese conocimiento. Algunas de las escuelas filosóficas conocidas como la Nueva Era o New Way han tenido ese origen. Los precursores, los propulsores de esas escuelas han tenido ciertos sueños revelatorios para ellos y los han interpretado como, no sé, una señal de comunicación, de favoritismo, de un acto muy especial de Dios con ellos. Y estos son hechos totalmente naturales, no tienen nada fuera de lo común, no tienen nada de mágico, nada extraordinario, son hechos naturales, forman parte del discurrir de la vida. Por ello, cuando oímos por allí algunos hermanos que dicen Dios me habló, el Espíritu me habló, bueno, respetamos esa forma de pensar, no la compartimos, la respetamos porque hay que respetar el libre albedrío y la vida religiosa personal de nuestros semejantes. Pero es ciertamente, da que pensar el que nosotros creamos que el Espíritu Infinito o el ajustador en nuestro estado o Dios se comunica directamente con nosotros. Y es común oír en ciertas escuelas a ciertos feligreses diciendo eso, Dios me lo dijo, o el pastor de una que otra congregación me lo dijo el Espíritu Santo. Era lo que quería comentar al respecto. Gracias.
Gracias, Jairo. Antes de darle ya la palabra a Esther, Leticia, en este equipo, aquí somos una familia. Lo que quieras preguntar, la duda que tengas, lo que quieras aportar, lo que quieras decir, bienvenido es. No te vayas de pronto a... Sí, muchas gracias. Ok. Estoy realmente, pues me estoy apenas familiarizando, todavía se me complica entender muchos conceptos, así que por el momento estaré receptiva, pero sí, si tengo alguna duda, yo se los hago saber. Muchas gracias. A ti, Leticia, en este momento estamos hablando de la venida de Jesús, ¿no? Del nacimiento, o sea, estamos hablando sobre la vida de Jesús desde antes de su nacimiento, desde que fue engendrado. Esa es una historia muy linda, excelente para ti que apenas te estás familiarizando con el libro. Entonces, bienvenida nuevamente. Esthercilla Pilla. Bueno, a mí me da mucha pena con muchos urantianos de los que están aquí, pero, ay, no, es que acabo de escuchar algo que nuevamente lo escuché el sábado y nuevamente pues ahorita, digamos, el concepto de la personalidad de Jesús. No sé por qué le dan la connotación de una personalidad doble. Para mí es una sola personalidad, es la personalidad de un hijo creador de la orden de los creadores, encarnado en un cuerpo humano. No es una personalidad humana, es una personalidad divina encarnada ahí. Jesús tomó conciencia, yo creo que desde muy temprana edad, porque fíjate que cuando él estuvo en el templo que dijo, pero ¿por qué me buscan si yo estoy encargado de los asuntos de mi padre? Yo creo que ahí el niño ya empezó a tener conciencia de quién era, de su divinidad. Eso por un lado. Segundo, también creo que cuando él a los 19 años le dijo ¿cómo se llama? A Rebeca, no, yo no me puedo ennoviar ni casar contigo porque yo tengo otra misión. Ya el tipo ahí ya estaba teniendo conciencia de quién era. Cuando él decidió pues asumir, digamos, todo ese tema después de la muerte de José y hacerse cargo, digamos, de su familia de manera responsable, yo creo que ahí ya habían luces de quién era él, o sea, de eso que él estaba experimentando. Entonces, fraccionar a Jesús, eh, a- no, Jesús era uno y Micael era otro, yo no lo concibo de esa manera y me perdonan. Adicionalmente que no creo que es que él hacía un movimiento de ojos y de un momento a otro era poseído por Micael y salía entonces, hacía así la cabeza y era entonces Jesús. Yo creo que no, ya ahí había una unificación de la personalidad tanto humana como divina, pero precisamente eso es lo que dicen los reveladores, que es un misterio. Entonces, difiero en lo que expresó Claudio diciendo que Jesús tomó conciencia de que era Miguel en el bautizo. Creo que ahí ya ahí fue la tapa, ya fue lo máximo, pero yo creo que él ya traía una conciencia. Cuando se fue de viaje con Ganid, todas las enseñanzas, a recorrer el mundo, yo pienso que ya ahí el hombre de una u otra manera ya él decía, yo vine fue a esto, yo vine fue a conocer a mis criaturas. Ya la cumbre fue la personificación de su ajustador, pero yo sí tengo claridad de que era una sola personalidad. Por eso, para mí, indistintivamente, Jesús o Micael es la misma persona. No puedo fraccionarlo, no lo concibo mi mente, no concibe ser fraccionado. Es una misma persona, de pronto con una doble naturaleza, vivió como un hombre, pero era un ser, era una personalidad encarnada de un hijo creador. Entonces, pues nada, eso era lo que quería aportar, porque sí noto, o sea, sí entiendo, y seguramente muchas personas aquí están en diferencias conmigo, pero yo no puedo fraccionarlo, me perdonarán. Y si de pronto hay alguna parte en el libro que los reveladores lo fraccionan, les agradezco que me hagan ver y me hagan rectificar esta creencia o esta visión que ya tengo, porque no lo puedo fraccionar.
para mí no son dos personas diferentes, es un hijo creador encarnado, y aquí se llamó Jesús, se podía haber llamado Pedro o Jairo o Marcelino, pero se llamó, él decidió llamarse Jesús, pero es la misma persona del hijo creador. Gracias. Esther, aquí, gracias. Mira que yo no sé, estoy de acuerdo con Tatiana que nos escribe en el chat. Yo nunca he oído de doble personalidad, sino de doble naturaleza. Hoy se dijo aquí doble personalidad. La verdad no lo escuché, sino doble naturaleza. Esto sí lo dicen los reveladores también, ¿no? Bueno, Marcelino, sigue. Bueno, mire, muy interesante y muy importante que se sea siempre sincero. La sinceridad es muy importante. Página 435 dice: las llaves del reino son sinceridad, más sinceridad y más sinceridad. Los hombres y las mujeres tienen esas llaves y progresan en el reino a través de decisiones, más decisiones y más decisiones. Siempre A mí es me muy dieron en favorable. exceso, Marcelino. Así, siempre es muy favorable a la sinceridad y sobre todo lo que hacemos aquí, que nos manejamos como una familia, que nos respetamos profundamente las diferencias. Entonces, eso es muy importante. Eso es muy importante. Entonces, mire, con respecto a lo que comentó Jairo, en cuanto a la comunicación con el ajustador, en primer lugar quería compartir con ustedes un fragmento del documento 110, página 1208 de la sección 5. Página 1208 dice: los reveladores, vosotros, y por supuesto vosotras, os comunicáis con vuestro ajustador en grados variables y cada vez más a medida que ascendéis los círculos psíquicos, es decir, los 7 círculos del logro. A veces os comunicáis directamente, eso son muy pocas veces, solo fundamentalmente cuando se está en el primer círculo. Sigo leyendo, pero con más frecuencia indirectamente. La comunicación del ajustador en este momento nosotros es indirecta. Nosotros nos estamos comunicando en forma permanente, pero en forma indirecta, tal como comentó Jairo, no directamente. El que diga que se comunica directamente con el ajustador es algo muy delicado, porque si lo hiciera, no lo comentara por prudencia, por prudencia. Pero es peligroso jugar con la idea de que cada nuevo concepto que se origina en la mente humana sea el dictado del ajustador. Más frecuentemente en los seres de vuestra orden humana, aquello que aceptáis como la voz del ajustador es en realidad la emanación de vuestro propio intelecto. Repito eso, más frecuentemente en los seres de vuestra orden, nosotros los humanos, aquello que aceptáis como la voz del ajustador es en realidad la emanación de vuestro propio intelecto. Este es un terreno peligroso y cada ser humano debe solucionar estos problemas por sí mismo de acuerdo con la sabiduría humana natural y su discernimiento superhumano. De manera que la comunicación nuestra es indirecta, algunos en forma muy indirecta, ¿no? Y otros un poco más cercanas en forma menos indirecta, pero siempre es indirecta. En algunos muy pocos casos hay esa comunicación directa, muy pocos casos. Y quería nuevamente comentar lo que comentó Esther. Claro, Jesús es una sola personalidad, eso está claro. Eso está muy claro que es una sola personalidad. En mi opinión, eso es una opinión de Marcelino, es una personalidad que se le dio al hijo de José y al hijo de María. Y de acuerdo pues a lo que yo he podido captar, esa personalidad fue habitada de una manera extremadamente misteriosa, fue impregnada por el creador en criatura. De manera que no son dos personalidades, una humana y otra divina, pero sí es una personalidad, en mi opinión, eso es opinión personal, es una personalidad humana del hijo de José y del hijo de María, porque Micael quería tener la experiencia viviente en una personalidad humana. Él quería verdaderamente experimentar lo que experimenta Esther, lo que experimenta Ángela, lo que experimenta Marcelino con una personalidad humana. De manera de que por esa razón piensa Marcelino que es una personalidad humana, pero con una doble naturaleza que lo dice en varias partes. La naturaleza de hijo de José y de María
y la naturaleza divina, y siempre estuvieron unificados. Lo que ocurre, Esther, del por qué se puede decir que hay una especie de conexión de la voluntad humana de Jesús, es por el siguiente párrafo. El siguiente párrafo que está en el documento 161, página 1787, sección 3. Sección 3 del documento 161. Muy bueno sería, estimada Esther, que tomara nota de ese párrafo. Página 1787. Dice, sección 3, dice: la conciencia de la divinidad creció gradualmente en la mente de Jesús hasta la ocasión de su bautismo, tal como lo comentó Claudio. Sigo leyendo. Después de hacerse plenamente autoconsciente de su naturaleza divina, de su existencia prehumana y de sus prerrogativas universales, parece haber poseído, dicen los reveladores, esa personalidad o ese ser humano llamado Jesús, parece haber poseído el poder de delimitar en forma variada la conciencia humana de su divinidad. Siguen diciendo los seres intermedios. Nos parece que desde el bautismo hasta la crucifixión era enteramente potestativo para Jesús, para el Hijo de José y de María. Era enteramente potestativo para Jesús depender solo de su mente humana o utilizar el conocimiento tanto de la mente humana como de la divina. Es decir, repito, o utilizar el conocimiento tanto de la mente del Hijo de José y María como de la mente de Micael. Dice, por momentos parecía usar solamente la información que albergaba en su intelecto humano, ¿no? En otras ocasiones parecía actuar con tal plenitud de conocimiento y sabiduría que tan solo la utilización del contenido sobrehumano o divino de su conciencia divina podía originar. En opinión de Marcelino, cuando por ejemplo le dicen a Jesús, ahí está su madre y sus hermanos, que él dice, no tengo madre, no tengo hermanos, mi madre y mis hermanos son todos los que hacen la voluntad del Padre. Pues y María se desmaya y que no puede ver a María, dicen los reveladores, en ese momento él decidió o se conectó con su intelecto, él no sabía en ese momento si iban a llegar muy rápido o no los que lo iban a aprender, por eso se fue rápido con los apóstoles. Eso lo comentan ahí los reveladores, tuvo con el intelecto humano, o se conectó en ese momento, pues allí con el intelecto humano. Y otro momento que pienso yo es el momento en que él recibe esa enorme copa de terminar su vida física, que ora varias veces y clama al Padre, quiero saber qué es tu voluntad, que beba esta copa, anhelo saber, y llega un ángel poderoso y a ese hijo de José y a ese hijo de María le hace saber que sí es la voluntad del Padre, que beba esa copa, y él pues acepta esa extrema copa. Entonces allí él experimentó la parte final de su vida como ese hijo de José y de ese hijo de María, de acuerdo a lo que se puede leer acá. En otros momentos estaba en una conexión directa con Micael, pan para 5,000, peces para 5,000, y Lázaro, sal fuera. Esos son momentos de una conexión. En todo caso, eso es lo que dice este párrafo, estimada Esther, y quienes están presentes, y eso es la causa por la cual en algunas oportunidades pues yo he comentado eso. Eso es lo que quería compartir. Disculpe, Angelita, que me alargué un poquito. Bueno, Marcelino, tenemos varias manitas levantaditas. Gracias pues por la buena participación. Continuamos con Octavio. Octavio, sí, abre tu micrófono. Yo quisiera aprovechar el comentario de la hermana que acaba de expresar. No me preocupa tanto la naturaleza divina porque es la misma oportunidad que tenemos nosotros. Conociendo esta revelación, es la misma oportunidad que tenemos nosotros. Nada más es cosa de tener ese mismo compromiso que tuvo Jesús y de cual podemos aprender de su ejemplo para poder alcanzar esa divinidad. Yo más me preguntaría, aprovechando lo que ella comentó, un poquito más sobre toda la sabiduría y todo el conocimiento que él enseñó. Por ejemplo, cuando fue al viaje de Ganit, él hizo muchas enseñanzas a varias personas, a mismos filósofos, a un joven que estaba en
en una montaña, desolado, a muchas personas. Entonces yo me preguntaría, él, si era un humano que se fue desenvolviendo poco a poco y era joven, porque realmente murió muy joven, ¿cómo adquirió esa sabiduría? Es tanta filosofía, tantas enseñanzas que nos dejó. ¿De dónde las tomó? Esa sería una de Y mis además preguntas. además que Gracias. hablaba en el nombre del Padre. Entonces, Es ahí lo especial, ¿no? Lo divino, ¿de dónde salió eso? Si era un humano como nosotros que fue evolucionando, era también una de mis dudas. ¿De dónde de acuerdo. adquiría todo ese conocimiento, toda esa enseñanza que nos dejó? Muy independiente de lo divino que pudiera ser, que nosotros podemos ser como él. Gracias. Excelente interrogante. Excelente, Octavio. Gracias a ti. Jairo, ahí te queda esa perlita. Gracias, buenas noches. Déjame bajar la mano. Indudablemente que nosotros no podremos jamás comprender todos los funcionalismos, todos los mecanismos, todas las actividades que ocurren y que son necesarias para una encarnación. Ese es un secreto de los hijos que han pasado por ese trance. Es un secreto de la esfera de Sonarington, la esfera de los hijos, una de las 7 esferas del Padre Universal, de la vida sagrada del Padre Universal. Nos hacemos conjeturas de acuerdo a lo que nos dicen los reveladores y eso es perfectamente normal. Coincidimos en algunos puntos de vista y en otros no, y eso es plenamente normal porque la revelación, lo que podamos expresar de la revelación es nuestra comprensión en un momento determinado, una comprensión relativa, sujeta al tiempo, a la maduración y a los cambios que podamos sufrir. Es totalmente natural, normal y deseable que de vez en cuando no coincidamos. Así que no, jamás podríamos ver una no coincidencia como un enfrentamiento o de otra manera que no refleja la realidad. Sí, yo recuerdo haber leído en alguna parte del libro que el revelador del documento, no sé quién, habla de que existe un misterio con respecto a lo que pasará en el futuro con esa personalidad que se le otorgó a nuestro Creador encarnado en Jesús de Nazaret. No recuerdo dónde está, recuerdo haberlo leído, pero honestamente que no sé, no lo podría ubicar. Y bueno, nunca lo podremos entender porque ya el Hijo Creador es un ser personal, ya tiene una personalidad del tipo que se le otorga a ellos, a ese tipo de ser. Nuestra personalidad es de naturaleza humana, finita. No es ni axónica, ni superaxónica. Es humana, finita. Entonces, podremos conjeturar muchas cosas y eso está bien, porque una de las finalidades de la revelación es que nosotros movamos esas neuronas, que pensemos, que evoquemos, que conjeturemos, que especulemos respecto a lo que nos dicen los reveladores. Era lo que les quería agregar. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, Jairo, para ti. Y repite, Marcelino, porque todo el que está agradecido repite. Perdón, pero le hago una precisión, Jairo. Los reveladores dicen no de la personalidad que se le otorgó a Jesús, sino del alma de Jesús. Es la que está, es un misterio que va a pasar más adelante, no de la personalidad, sino del alma. Bien, doña Esther, ha estudiado. Me le quita el sombrero. Le damos la bienvenida a Fernando Vivas. Qué dicha que nos acompañe, Fernando, y lo mismo que a Javier Puerto, que nos lo habíamos saludado. Buenas noches, gracias. Gracias. A ti, Fernando. Marcelino, repite. No me baje la mano. Eso. Gracias, Angelita. Un abrazo, Fernando y Javier.
Coincidiendo, Esther, me uno a Angelita para felicitarla porque está usted muy clara, ¿no? Sí, con respecto al alma. Claro, eso fue lo que quiso decir Jairo. Lo que quiso decir Jairo, porque claro, se le fue la palabra personalidad, pero Jairo está claro en eso y varias veces lo hemos conversado. En todo caso, quería comentarle sobre lo de Ziegler, que es muy interesante lo que comenta Octavio. ¿Cómo es posible que con solo 35 años, 7 meses haya logrado ese extraordinario avance Jesús? Bueno, el secreto, en mi opinión personal, el secreto de Jesús está en esa entrega tan plena, pero tan plena a la voluntad del Padre, que realmente nunca pecó, es decir, nunca fue en contra de lo que él sentía que Dios le impulsaba. Incluso cuando se comenta de Juan el Evangelista, cuando se habla de Juan el Evangelista, dice Juan que una de las cosas que más le sorprendía de Jesús era que sometía hasta la más mínima cosa de su vida personal a la voluntad del Padre. Y realmente así fue. Hubo una entrega tan plena y tan total que ni siquiera en una oportunidad pecó. Él pudo haber cometido un pecadillo y no lo hizo por esa entrega tan maravillosamente plena a la voluntad del Padre. Y dicen los reveladores que tuvo 2 herramientas, además de una cantidad de herramientas. Dice que tuvo 2 herramientas para esos niveles en tan pronta, pero tan pronta, tan baja o tan temprana edad. Y eso está en el último documento, página 2089. Dice en esta página que el secreto de la religión sin paralelo de Jesús fue esa conciencia de la presencia de Dios, y la alcanzó, además de la fe viviente, por supuesto, la alcanzó mediante la oración inteligente y la adoración sincera. Oración inteligente y adoración sincera. Comunión constante con Dios y no por medio de augurios, voces, visiones, apariciones o prácticas religiosas extraordinarias. De manera que para Jesús fue un permanente grado de estar pendiente de lo que Dios le impulsaba en su interno, y por esa razón, desde muchachito, tenía una precisión tan extraordinaria con todo lo que pensaba, lo que hablaba y lo que actuaba para adaptarse a la voluntad del Padre. Esa disposición tan plena hizo posible un proceso de capacitación tan extraordinariamente rápido y avanzado que a los 31 años ya él completó los 7 círculos psíquicos y se capacitó para una posible fusión que no ocurrió. Entonces, eso es muy importante, estimado Sile, esa observación que hizo, o esa pregunta que hizo, porque nos conviene mucho tener claro eso. Gracias, Marcelino. Octavio, tú también repites, dale. Entonces me da gusto, porque quiere decir que si nosotros nos empeñamos y nos esforzamos en tener, pues a lo mejor no vamos a ser igual que Jesús, pero si alcanzamos ese logro de espiritualidad, pudiéramos hacer cosas maravillosas. Por eso algunas personas se fusionan, ¿verdad, hermano? Antes de morir en la carne. Yo creo que alcanzan ese grado. Gracias. Bueno, ¿alguna manito más? Tatiana nos dice, de igual forma, Jesús fue educado en buenas escuelas desde pequeño. Gracias por tu aporte, Tatiana. Tú mandas, Wilson. Marcelino, ¿estás ahí? Sí. Yo quiero hacerte, es una pregunta como, bueno, sí, voy a hacerla así como me surja. Yo, Wilson González, decido que quiero hacer la voluntad del Padre. Ya dijo, de hoy en adelante va a ser la voluntad del Padre. ¿Cómo haría eso? ¿Cómo hago la voluntad del Padre si nadie me habla, nadie me dice nada? ¿Cómo aplicaría uno en esta vida, como estamos viviendo ahorita, hacer la voluntad del Padre? ¿Cómo lo aplicarías tú, Marcelino? Estás muteado, Marcelino.
Gracias, Angelita, disculpe, estaba buscando aquí algo, pero no lo encontré rápidamente, que ahora más tarde lo busco. Bueno, mire, hermano, la voluntad del Padre, de acuerdo a mi experiencia de hace 45 años, o sea, voy para 46 años de haber tenido un toque espiritual. Eso sucedió, pues, un miércoles 1 de marzo de 1978, hacia las 11:30 de la noche. A partir de allí, experimenté ese toque espiritual y comenzó una crisis. Entonces, a partir de allí comencé a hacer caso a lo que el Padre me decía, aunque antes hacía caso, pero no de una manera que yo realmente anhelara un cambio como nuevo nacimiento espiritual. Era así simplemente una fe, pero sí el nuevo nacimiento espiritual. Entonces, la voluntad del Padre no es otra cosa que tratar de leer la voz de Dios en el interno. O sea, tratar de entender esa voz en el interno. Todo aquello que yo sienta dentro de mí, que yo crea que me va a producir paz, esperanza y consuelo, que me va a producir de alguna manera una tranquilidad interior, debo pensarla, debo hablarla y debo hacerla con firmeza, porque esa es la voluntad del Padre. Todo aquello que me va a originar zozobra, incomodidad, a lo mejor arrepentimiento o cierto remordimiento o cierto temor o cierto aspecto que no me da paz, que no me da tranquilidad, generalmente está conectado con el ego. Entonces debería esforzarme para evitar pensarla, evitar hablarla y evitar hacerla. Entonces, eso es muy importante. El Padre siempre busca la forma de la armonía, busca la forma de la paz, busca la forma de evitar la controversia, evitar esos choques, evitar esos problemas que de alguna manera son generados por los egos. Entonces, eso es lo que ha hecho Marcelino. En algunas oportunidades ha sido muy difícil para mí saber qué decisión debo tomar ante tal cosa, y para ello pues he pensado en los últimos 20, quizás 30 años, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Entonces eso es importante. No Jesús como el carpintero Nazaret, sino Jesús como el hombre de cabello rojo, en Marcelino, el que está acá, que tiene sus actividades y su forma de ser, en mi nivel, pues. Entonces eso, hermanito, a dejarse llevar de lo que Dios le impulsa en el interno. Algo que me llamó mucho la atención es que yo, sin conocer Urantia, sin conocer en lo más mínimo Urantia, yo sentí un anhelo de la unidad. Yo siempre tuve problemas en los grupos católicos, y en algunas oportunidades las personas muy cerradas, los líderes muy cerrados, me rechazaban, aunque no tan directamente, pero me rechazaban por el hecho de que yo anhelaba la unión de todos, no quería que fuera una sola religión, sino que todas éramos verdaderamente una familia. Eso lo impulsa el Espíritu. Eso lo impulsa el Espíritu. Y todo eso pues hace que uno se disponga a tratar de vivir el mensaje. De manera pues de que no resulta sencillo, pero resulta muy posible hacer la voluntad del Padre, en el sentido de que uno esforzarse por dar lo mejor. Si hay dudas entre una cosa o la otra, preferiblemente negarse lo del ego y hacer lo del prójimo. El maestro dice que si hay algo de dinero que tiene una persona, que tenga una riqueza, qué sé yo, y que le corresponde algo a alguien de ese dinero, y que si duda, pues darle un poco más, en vez de un poco menos, un poco más, para que de alguna manera eso quede en paz interna, en vez de quedar una zozobra interna. Entonces, Wilson, eso es, y bueno, hay tantas experiencias que uno podría comentar aquí de la voluntad del Padre que faltaría tiempo. Marcelino, Continúa, Wilson. Wilson, Marcelino, continúa. Marcelino, entonces digamos, una persona, por ejemplo, una mujer, se levanta a las 4:30 de la mañana todos los días, alista a sus niños, los manda para el colegio, para la universidad, ella se va para su trabajo, trabaja todo el día y llega a su casa a 10 de la noche y todos los días está en la misma rutina. Ella no va a dejar de hacer sus cosas por irse a, por ejemplo, a enseñar Urantia, por ejemplo, porque ya está ya en un ciclo de vida que es una rutina que ya lleva. Entonces, esa persona, digamos que durante todo el tiempo hace el bien, pero dedicado a su experiencia de vida y lo que ella hace. ¿En qué momento puede esa persona experimentar o trascender o crecer espiritualmente si ya está metida en ese cuento? Y digamos que cómo avanza o cómo
tendría que dejar todo eso para irse a buscar los frutos del espíritu, hacer crecer su alma por otro lado, o simplemente con lo que hace al diario vivir, con eso es suficiente. Es importante eso, Wilson, porque hay una enorme masa de seres humanos de ese tipo. Y no son malas personas, no son malas personas, son buenas personas. Si esa persona tuviera la posibilidad de disponerse al espíritu para tratar de prepararse un poco y compartir con las personas, no solamente el trabajo rutinario, familiar, sino también lo que esa persona siente que Dios le ha dado, es discípula, lo que llama Marcelino estacionaria, una discípula de Jesús, pero de alguna manera comparte su vida cotidiana, rutinaria, con la vida espiritual. Si no se conecta con la parte espiritual mucho, tiene fe en Dios, qué sé yo, le falta el nuevo nacimiento espiritual. Y si le falta el nuevo nacimiento espiritual, Dios y sus ángeles están haciendo todo lo posible para que eso ocurra. De manera de que uno, en el caso de criticarla, pues más bien estimularla, motivarla y agradecer lo positivo. Siempre tratar de expresarle lo positivo para que esa persona se estimule a cooperar y evitar criticarla, porque las personas que no tienen nuevo nacimiento espiritual, cualquier crítica las molesta y entonces hay una reacción de rechazo y de molestia en vez de aceptación. Entonces es preferible buscarlo en lo que se le pueda estimular y agradecer a Dios y tratar de decirle que es muy valiosa la persona, porque si no, entonces esa persona siempre va a tener como la forma de rechazar, de molestarse y en un caso extremo puede llegar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y mucho más cuando es una persona de nuestra completa confianza, porque en ese caso a veces nuestro ego no se controla y puede uno más bien cooperar para un retroceso de la fe. Entonces hay que tener cuidado con eso. Ya, Wilson, ¿podemos seguir con Jairo? Ok. Jairo. Gracias, Angelita. Buenas noches nuevamente. Sí, para nosotros resulta en ocasiones hasta retórico decir que hay que hacer la voluntad del Padre. Pero como preguntaba Wilson, ¿con qué se come eso? ¿Cómo lo hago? Como nos decía Osvaldo por el chat, bueno, hay que hacer el bien sin mirar a quién. ¿Cómo hago la voluntad del Padre? Bueno, dejo de criticar. Cuando haya algo que no me parezca de una persona y en mi mente se forje esa crítica, debería detenerla y decirle a mi mente, a esa mente que está pensando allí, cada quien es como es. Ese es un respeto a esa persona. Eso es dejar, si podemos dejar de criticar. ¿Cómo hacemos la voluntad del Padre? Bueno, dejando de hacer correr noticias falsas, el chisme, hablar sin comprobar. Así hacemos la voluntad del Padre. Enseñándole valores a nuestros hijos. Así hacemos la voluntad del Padre. Tratando de dar lo que podamos dar en un momento determinado, sea una palabra de aliento, sea dinero, sea asistencia en especies, como sea, pero dar en algún momento que podamos. Así hacemos la voluntad del Padre. Crear valores espirituales, fomentar la fraternidad, el desinterés, el desapego, el altruismo, la condescendencia, orar por todos los hermanos, así no nos los estén pidiendo. Así hacemos la voluntad del Padre, es mi forma de ver. Entonces sí lo podemos hacer en nuestra vida diaria. Tenemos personas que según ellas y su forma de ser están alejadas de los caminos espirituales públicos, por decirlo de alguna manera, esos caminos notorios,
pero están creando alma, porque si esa persona no critica, se tiene de criticar, de mentir, de robar, ayuda cuando puede, se encarga de formar a sus hijos, a su familia, a su esposo, a su esposa, bueno, está creando alma. ¿O es que acaso nuestros aborígenes están condenados porque ellos no saben nada de esto? Nuestros aborígenes, nuestros indios también están creando alma. También en su nivel de existencia, ellos están haciendo la voluntad del Padre. Nosotros la hacemos de una manera porque vivimos en una selva de cemento. Ellos viven en otra selva. Era lo que les quería decir. Gracias. Gracias, Jairo. Yo antes de dar la manito, de darle el paso, porque faltan muchos, una pequeña intervención voy a hacer con respecto a lo que comenta Wilson. A mi discernimiento, y hablando de María, esa señora está haciendo la voluntad del Padre. Está llevando a sus hijos, los está educando, los está recogiendo, está trabajando para alimentarlos, está al servicio de sus hijos y está haciendo la voluntad del Padre. El señor que sale a trabajar, el hombre que se queda en su casa haciendo también el trabajo, para mí está haciendo la voluntad del Padre. No me voy tan lejos a decir que hay que hacer el bien, que es que tenemos que dar los frutos. No, el Padre nos tiene acá, estamos en el mundo material durante donde tenemos que comer, alimentarnos, educar a unos hijos, leer, instruirnos, reírnos. Para mí es la voluntad del Padre siempre y cuando, como dice Marcelino, no sienta que estoy incómoda porque tengo un arrepentimiento por algo que hice y sé que hice mal. Yo allí si pongo y digo, bueno, aquí no estoy haciendo la voluntad del Padre. Es mi discernimiento, disculpen y adelante, mister. Bueno, yo hace mucho rato yo venía preguntando, que me hizo acordar esa pregunta, cuando yo estaba en la iglesia cristiana, una vez llegó una señora que era mi mamá espiritual, pues asignada, digamos, en la iglesia, y me dice, mira, no es la voluntad de Dios que tú estés haciendo tal cosa. Y yo me acuerdo que en mi rebeldía, yo le dije a la señora, yo, ve, ¿por qué? Ah, porque me dijo, el Señor te mandó a decir, y yo, ve, ¿por qué el Señor no me lo dice a mí misma? O sea, si Él se puede comunicar conmigo, que me lo diga a mí. Si te lo dice a ti, que me lo diga a mí también. O sea, ¿por qué me lo tiene que mandar a decir contigo? Yo tenía apenas 19 años. Y ahí yo le pregunté a ella, ¿y yo cómo sé cuál es la voluntad del Padre para mí? Y efectivamente esa señora me dijo lo que expresaba Marcelino ahorita. Me dijo, mira, todo lo que te genere paz, tranquilidad, seguridad, alegría, gozo, deseo de hacer el bien, todo lo que genere en tu corazón y en tu alma, esas emociones que te hacen crecer, es la voluntad del Padre para ti. Todo lo que te genere miedo, temores, celos, egoísmo, la sensación de envidia, etcétera, de hablar mal de los demás, bueno, esa no es la voluntad del Padre. Esa situación que estás viviendo y que te hace experimentar esas emociones no es la voluntad del Padre para ti. Entonces, en ese momento yo le dije, bueno, muy bien, muchísimas gracias. Cogí mi maleta y me fui, le di las gracias, la abracé, le agradecí enormemente y nunca más volví a la iglesia cristiana. Ahí yo discerní que no era la voluntad del Padre que yo estuviera ahí porque me estaba generando precisamente dificultades conmigo misma. No sentía que yo me sintiera en libertad de expresión en el sentido de mucho, sentía mucha represión en cuanto a tomar decisiones. Pero bueno, esa fue mi experiencia y fue, digo que bien o mal, pues de ahí en adelante yo, em, eh, cada vez que vivía una emoción similar pues a eso, yo decía, no, no es la voluntad del Padre y rectificaba, ¿no? Decía, no, entonces vamos a tomar una decisión que resulte pues ser un poco más beneficiosa para mí, que me haga sentir mejor. Pero sí es cierto que existen egos espirituales, entonces no es un indicador del yo sentirme bien
no es un indicador de que sea la voluntad del Padre, porque yo puedo con una decisión estar sintiéndome bien yo, pero no es una decisión ecológica. O sea, mi entorno puede que no esté haciendo bien, que con mi decisión a otra persona yo le esté haciendo daño. Entonces, para mí es beneficioso, pero si a otra persona yo le estoy generando un malestar, un mal, de pronto sin saberlo incluso, si bien la intención puede ser buena, em, mm, puede que la otra persona, y si mi decisión involucra a más personas, pues puede que no sea la voluntad del padre. Entonces no es un indicador definitivo. Y adicionalmente, pues a lo que expresaba, estoy de acuerdo con Jairo. Nosotros, dependiendo de nuestra personalidad o de nuestra forma de ser, pues, y de lo que se nos facilite, podemos estar expresando, digamos, el conocimiento, por ejemplo, del libro Urantia. Decía Marcelino, no, pero si está comunicando a Dios, de pronto no a todos se nos facilita, y no significa que no sea la voluntad del Padre. Si yo lo estoy haciendo, digamos, y si mi intención está alineada, digámoslo así, con, eh, con, eh, con el espíritu, que entre otras cosas, creo que está más asociado con esa conexión y esa comunión que nosotros tenemos diariamente. Yo creo que, y no solamente diariamente, sino de manera permanente, si nosotros buscamos esa conexión y la buscamos de corazón, con un deseo sincero, yo creo que no hay posibilidades de que las decisiones que tomamos no estén alineadas con la voluntad del Padre. Entonces, no es decir que es hacer el bien, porque muchas personas en su intención van detrás de hacer el bien. No es que, no es decir, es que vive pasado en la iglesia y pasa orando. No, porque puede ser que vive en la iglesia y pasa orando, pero no hay conexión con el Espíritu. Entonces, en la medida que nosotros nos conectamos y tratamos de mantener esa conexión de manera consciente, yo creo que no hay forma de errar, no hay forma de desviarnos. Y si nos desviamos, cada vez va a ser mucho más fácil retomar el camino porque ya experimentamos lo que es estar alineado con esa plenitud de estar conectados. Yo lo digo por mí, o sea, en mi día a día, pues yo vivo en un corre-corre, pero trato siempre de ser, de estar en el ahora, de tomar decisiones conscientes que estén, que me generen paz, pero también pensar en que si esa decisión involucra a otro, y si de pronto va a generar un daño, que el daño no se genere. O sea, no sé si me hago entender, es un poquito complicado, pero es mi experiencia y gracias. Gracias a ti, Esther. Como dice Marcelino, perdónenme que me extendí un poco. Sí. Octavio, continúa. Octavio Siler. Bueno, Fernando, continuamos contigo y ahora recapitulamos con Octavio. Adelante, Fernando. Bueno, ya más o menos iba a hacer una pregunta, pero inmediatamente después de que se formulara el tema, ¿no? Pero lo que entonces, bueno, yo voy a aportar desde mi punto de vista, porque la pregunta parece sencilla, pero es muy buena, interesante sobre cuál es la voluntad de Dios. Ya más o menos lo que voy a decir se englosa en lo que las diferentes participaciones que hemos hecho, ¿no? Y tiene que ver con que, a mi parecer, la voluntad de Dios es básicamente que nosotros seamos felices y estemos en paz. Y de ahí se desprende lo demás. ¿Por qué? Porque ese recordatorio realmente no de la carne, sino de nuestro real ser, de nuestra parte espiritual, llamémosla, ese es el fin, que nosotros seamos felices
y que estemos envueltos en el amor, por supuesto. Pero para ello nosotros tenemos que perdonar el mundo. Y perdonar el mundo, por supuesto, perdonar a todos mis hermanos y verlo tal como soy. Porque si yo tengo un enemigo, estoy en contra de alguien y tenemos problemas, si tengo problemas aquí, problemas allá, no me llevo bien, siento que odio a una persona porque me hizo un daño, porque me hizo aquello, porque yo pienso que es esto y aquello, entonces ya eso por supuesto, pero luego salgo a hacer el bien y me cubro de un ego espiritualizado y me hago de repente lucir ante el mundo de que yo soy muy buena persona. Pues esa no es propiamente la voluntad de Dios. En el aspecto de que si nosotros no sanamos, si nosotros no perdonamos el mundo, perdonamos a todo el mundo, si lo que cargo es resentimiento, oye, ahí estamos mal. Mientras no salgamos de eso, nosotros no salgamos de ese lastre de que perdonar es la única manera que nos garantiza tener paz y tranquilidad en la vida. Y entonces esa es para mí la verdadera, en resumidas cuentas, pues, la voluntad de Dios, que nos acordemos de dónde venimos, si somos creados de Él, por supuesto, cuál es la fuente, cuál es la característica de la fuente, la paz, la tranquilidad, el amor, que encierra todo. Entonces, ya luego se desprende como un mazo como es un racimo de uvas, la cantidad de los diferentes aspectos ególicos, ¿verdad? Que si se habló del juicio, de persona al otro, que me llevo a hablar mal del otro, figurar una cantidad de cosas de este mundo, ¿verdad? Inclusive hasta aparentar ser el bien y creer que estamos haciendo bien, creer que no estamos comiendo la novela. Entonces, bueno, es mi participación y así lo resumo yo a mi manera de cómo veo yo la voluntad del Padre. Gracias. Gracias, Fernando. Lindo aporte. Mil gracias. Ricardo. Buenas noches. Quisiera participar brevemente. Me parece muy interesante todo lo que yo parto de dos cosas, ¿verdad? Uno, Jesús, ya se dijo ahí, fue un hombre como cada uno de nosotros, ¿verdad? Hasta en el nacimiento, etc. Ahora, tenemos el llamado de Dios universal, ¿verdad? Que seamos perfectos como Él es perfecto. Él nos otorga la personalidad, lo cual nos hace únicos e irrepetibles, ¿verdad? En el 141 vamos a leer que nuestra espiritualidad debe ser original. Eso es lo que nos propone Jesús cuando habla de la libertad espiritual, ¿verdad? Entonces, yo pienso, pero esa es mi manera de pensar, ¿verdad? Además todos tenemos los tres espíritus. El ajustador, el espíritu de la verdad, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo más luego, más antes que todo. Entonces, yo pienso que cuando ponernos a discutir cuál es la voluntad de Dios, pues esa es mi manera muy particular de ser, yo creo que eso cada quien debe de buscarla, cada quien debe de encontrarla. Yo no puedo decirle a fulano, a sultano, es decir, por lo mismo que he estado y le expresé anteriormente, ¿verdad? Entonces, creo que en la profesión, en el leído, cualquier cosa que esté haciendo yo, ya sea una profesión, oficio, es decir, la actividad que yo estoy desarrollando como humano, desde esa perspectiva, creo que puedo hacer la voluntad de Dios. Ahora, eso cada quien, pienso yo, debe de buscarla, debe de encontrarla. Buenas noches. Gracias, Ricardo. Muy buenas noches. ¿Octavio Silver ya quiere hablar o se ocupó? Ok, Claudio, continuemos contigo. Yo le voy a bajar la manita a Octavio. Bueno, coincidiendo con lo que decía el hermano que habló anterior, en realidad, bueno, la voluntad del Padre es que seamos perfectos como Él es perfecto. Ahora, una cosa es decirlo y otra cosa es lograrlo, ¿no? O sea, yo creo en lo personal que para poder
intentar una perfección dentro de nuestra carrera humana, lo primero que tenemos que hacer es domar nuestro propio ego. No ser impulsivos tampoco. O sea, a veces, o sea, contestamos lo primero que se nos viene al corazón y a veces eso puede llegar a lastimar. Entonces, o sea, hay que tratar de meditar lo que uno habrá de contestar para no lastimar a los demás. Y en general, ojo que estoy diciendo que, no estoy diciendo que esto sea fácil, ¿eh? Esto es una tarea que puede llevar prácticamente una vida, ¿sí? O sea, el poder domar todos los indios que tiene adentro puede ser muy difícil, ¿eh? Pero, o sea, bueno, uno tiene que tratar de hacerlo. Y yo creo que el resultado de eso es alguien que irradia paz, ¿sí? Uno ve a veces gente que prácticamente cuando habla irradia paz. Y eso yo diría que puede llegar a ser el resultado de hacer la voluntad del Padre, ¿sí? O sea, el tratar en principio de lograr esa perfección dentro de lo posible que podemos como humanos llegar a ser. O sea, muchos dijeron los hermanos, y estoy de acuerdo, en evitar hacer chismes, envidias y todo ese tipo de cosas que por supuesto nos retrasan, pero justamente cuando uno puede irradiar paz, da palabras de fortaleza, da palabras que nos llevan a reflexionar y realmente puede enseñar muchas cosas, a veces en silencio. Muchas gracias. A ti, Claudio. A ti, gracias, Marcelino. Gracias, Angelita. Yo no sé, Angelita, si Octavio nos está oyendo porque tenía una cita por lo que él dijo. Octavio, ¿nos escucha? Por favor, quería Marcelino, saber si nos sigue tú escucha. adelante, que Octavio debe estar trabajando porque ya le he llamado la atención 3 veces. Sí, no nos escucha. Bueno, Perdón, Entonces, hermanitos, es que estoy un poquito ocupado, discúlpenme, Sí, señor. pero agradezco Tranquilo. sus atenciones. ok. Bueno, Angelita, disculpe que para los efectos de lo que comentó Octavio quería compartir. ¿Puedo compartir, Angelita, una Por cita? Dios, es que tú no me tienes que pedir permiso. Ya te pongo aquí como co-hoster. Ya lo hice, Ok. Angelita. Creo que ya se está bien. Hace poco compartí una cita, en el día 18, por cierto, del mes pasado, en el grupo de Gini, de Uruguay. Y entonces, un pedazo de este compartir es que es sobre la cuarta revelación epocal dada a nuestra humanidad. Entonces, por lo que Octavio comentó sobre hasta qué punto podemos ser inspirados hasta qué punto podemos nosotros compartir esa vida de Jesús. Entonces, comento yo pues un pedazo que saqué acá y expreso, mucho nos ayuda en los cambios positivos que anhelamos para nuestras vidas el tener presente la forma de ser del maestro. Y dice aquí una cita del documento 147, sección 7, párrafo 12 y 13, dice la cita: siempre vivía, él, el maestro, siempre vivía independientemente de todos los seres humanos y por encima de ellos. No estuvo jamás, ni por un momento, dominado por una influencia puramente mortal, ni sujeto al frágil juicio humano. No prestó atención alguna a la opinión pública y las alabanzas no lo afectaban. Pocas veces se detuvo para corregir los malentendidos o resentir una interpretación errónea. No estaba nunca excitado, enojado o desconcertado. A veces estaba triste, pero nunca desalentado. Y con respecto a lo que comentó Octavio, en forma ya directa, dice acá en el documento 100, sección 7, párrafos 1 y 4, dice: aunque una persona creyente no puede esperar a alcanzar la alta perfección de carácter que adquiriera Jesús de Nazaret,
es totalmente posible para cada creyente desarrollar una personalidad fuerte y unificada de acuerdo con la manera perfeccionada de la personalidad de Jesús. De manera que es posible para nosotros tener eso. Entonces quería compartir esa parte. Marcelino, con, la primera ustedes. parte, ¿en qué página está o en qué documento? La primera. ¿Cómo no, Angelita? La primera Divino. está en el documento 141, sección 7, párrafos 12 y 13. Documento 141, sección 7, párrafos 12 y 13. Y la segunda está en el documento 100, sección No, la primera, 7. la 141 me cayó Ok. como... Ok. ¿Párrafo qué? Párrafos 12 y 13. Ok, gracias. A ti, Angelita, a ti. Octavio. Y con respecto, Angelita, Señor. con respecto a lo que comentó Claudio, quiero hacer la cita que es muy importante, porque hacer la voluntad del Padre tiene que ser con los frutos del Espíritu. Y en la página 2054 podemos leer los frutos del Espíritu, que dice así. En la 2054, el Maestro resucitado, Jesús resucitado, en la aparición número 18, habla un pedazo más o menos largo, pero voy a leer solo los frutos del Espíritu, cuando él dice: y los frutos del Espíritu Divino, cosechados en la vida de los mortales nacidos del Espíritu y conocedores de Dios, son servicio amante, devoción altruista, lealtad valiente, justicia sincera, honestidad esclarecida, esperanza sin fin, confianza incondicionada, ministerio misericordioso, bondad infalible, tolerancia clemente y paz duradera. De manera que estos son los frutos del Espíritu, y el maestro sigue diciendo que si no se rinden esos frutos, el ser humano está muerto, y que el Padre entonces quitará esas ramas estériles de la vid viva. Entonces hay que rendir los frutos del Espíritu, desde dar un vaso de agua a alguien hasta llegar a dar su vida por alguien. Eso es precisamente los frutos del Espíritu. Eso quería compartir. Gracias. Octavio. Ya estoy aquí, hermanita, discúlpenme. Dale. Lo que pasa es que tengo gente y no puedo a veces ni contestarles, decirles que me aguanten tantito. Mire, regresando al tema de hacer la voluntad del Padre, yo quisiera intervenir, porque a mí me costó trabajo. Yo quería encontrar la definición en el libro de Urantia, pero no está así abiertamente que diga, hacer la voluntad del Padre es esto y esto. Pero yo en mi búsqueda en el libro y al repasar, fíjese que la encontré en la parte número 1, en este párrafo, y lo combino con otro. Lo voy a leer, es breve. Dice: 3 fenómenos experienciales revelan la presencia de este ajustador divino en la mente humana. El número 1 dice, es la capacidad intelectual de conocer a Dios, o sea, tener la conciencia de Dios. Número 2, el impulso espiritual de encontrar a Dios, o sea, la búsqueda de Dios, que es lo que realmente estamos haciendo nosotros. Y el 3 dice, el anhelo de la personalidad de ser como Dios, el deseo plenamente sincero de hacer la voluntad del Padre. Y después lo quiero combinar con mire, dice, este es el verdadero significado de este mandato divino: sed perfectos así como yo soy perfecto, que insta constantemente al hombre mortal hacia adelante y le atrae hacia adentro en esa larga y fascinadora lucha por alcanzar niveles más elevados de valores espirituales y auténticos significados de universo. O sea, en pocas palabras, todo lo que dijeron ustedes, porque si no tuviéramos nosotros esos crecimientos espirituales, no tendríamos la voluntad de hacer todas las cosas que ustedes dijeron. Y yo quisiera agregar 3 cosas más que aprendí con los testigos de Jehová cuando estudié con ellos un tiempo. Ellos te decían que teníamos que vivir en espíritu, y para vivir en espíritu y estar siempre como una pila cargada de celular, tienes que hacer 3 cosas. Lo que hacemos nosotros es escudriñar las escrituras, que es lo que hacemos nosotros a través de estas reuniones, hacer oración
¿sí? Y congregarnos. Entonces todo eso nos eleva el espíritu, y mientras uno viva en espíritu, automáticamente, no importa la actividad que tú estés haciendo, estás haciendo la voluntad del Padre. Gracias. A ti, Octavio. Bueno, estuvo muy nutrida esta participación. Angelita, pero siempre queda, digamos que queda la incógnita o queda en el aire la pregunta. El ejemplo que puse yo de una persona que está totalmente inmersa en su diario vivir, de todas formas tiene que dar un poco más, porque si muy bien esa persona hace los frutos del Espíritu con los seres con que está día a día, su familia, sus hijos, su esposo, con la gente que se encuentre, eso es suficiente para poder hacer alma, digámoslo así, para poder, como, yo quería compartir una pequeñita cosita aquí, aquí la tengo, sí. Que estaba mirando lo del hacer la voluntad del Padre, y lo que Jesús expresaba es que hay que hacer servicio a la humanidad, hay que ser recto y un servicio amoroso y con los hermanos para poder hacer los frutos del Espíritu. Entonces, hay que dar un poquito más, pienso yo, para poder lograr esto. Vincularse más con los seres humanos, tratar de ayudar más a las personas. Porque yo pienso que todo el mundo estamos metidos en esa rutina diaria, todo el mundo estamos metidos, y a veces no tengo, por ejemplo, ahí Wilson, a veces no tiene contacto más que su hija, su niño, no me contacto con nadie más, porque ando metido en mi trabajo y en mi rutina diaria. Entonces yo creo que hay que hacer un poquito de esfuerzo más para salir de esa rutina y poder hacer algo más. Eso. Ay, Wilson, tú puedes compartir un momentico eso que pusiste, que me parece tan interesante, donde tú estabas leyendo. Leemos un poquitico. Si quieres léelo, sí, dale. La voluntad del Padre es una experiencia viviente y dinámica, consistente en alcanzar la divinidad basada en el servicio a la humanidad. El individuo verdaderamente religioso intenta identificar su yo con el universo y luego dedicar, pues, lo que tú tienes subrayado. Cuando estudiéis la vida religiosa de Jesús, consideradlo de manera positiva. No penséis tanto en que estaba libre de pecado, sino en su rectitud, en su servicio amoroso. Sí, es correcto. Gracias. De los frutos del carácter acá. Entonces el camino está mejor preparado para que el espíritu de la verdad coopere con el ajustador residente para producir la hermosa cosecha de los frutos de carácter del espíritu. Muy bien, muchas gracias. Sí. Muy cierto, muy lindo, Javier. Gracias, gracias. Muy buenas noches y cariñosos saludos para todos. Una pregunta al grano, Marcelino. Cuando una persona está en un proceso, como tantos procesos que da la vida a todas las personas, ese proceso es de sufrimiento, de dolor, de aflicción, para que la persona, a base de prueba y error, madure espiritualmente, ¿ok? Y cambie. Eso es claramente un propósito, uno de los propósitos de la vida. Si a esta persona, en aras de hacer la voluntad de Dios, porque así lo pide Dios, con el servicio amoroso, altruista y desinteresado a los semejantes, eso es un mandato de Dios. Si a esta persona se le ayuda y se le ayuda y se le ayuda, con tanta ayuda nunca va a superar la prueba. Ok, entonces yo pienso que esa ayuda no es hacer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que la persona aprenda a base de prueba y error. Y ese caso se da en un montón de situaciones, ok. Eso se da también mucho en los gobiernos.
le dan todo al pueblo, ¿ok? Y revelado, y el pueblo nunca aprende, nunca adquiere conocimiento, experiencia, madurez, y por ende nunca evoluciona. ¿Qué opina usted al respecto, Marcelino, de esa cuestión en lo que atañe a hacer la voluntad de Dios? Ok, gracias. Gracias a ti. Antes de que Marcelino tome la palabra, yo voy a reconectar un poquitico con lo que dice ahora Wilson, que es muy cierto. O sea, los embates diarios donde uno puede, habla Ángela María, donde yo puedo hacer más alma o esforzarme más, definitivamente sí es con el continuo estar con las otras personas. Si yo me dedico únicamente a estar en Urantia, a leer el libro de Urantia, a estar en los cursos de Urantia, y no tengo otras actividades, pues yo voy a estar dedicada a esto y siempre voy a estar bien. O sea, yo no sé si en mi ego espiritual, pero yo voy a estar diciendo, estoy haciendo lo mejor. Y estoy alimentando mi alma, es que estoy en Urantia, es que estoy leyendo, es que estoy en las salas. Pero cuando uno sale a digamos, a la parte pública, a tener, interactuar con personas y a encontrar qué te gustó, qué no te gustó, por qué te dijeron, si guardas silencio, si respondes mal o si respondes bien, ahí es donde uno se mide la vara, definitivamente. Y ahí es donde uno se tiene que esforzar, como dice Wilson, y estoy de acuerdo con él, ahí es donde uno se tiene que esforzar a dar más y a dar más los frutos de su espíritu. También uno tiene la oportunidad, cuando tiene esa interacción, pues de llevar también la palabra de Urantia, por decirlo así. Hoy hablaba con José Niño y me decía, yo le decía que me iba para un paseo con personas que no son urantianas y que pues sé que no hacen nada de esto, ni me van a dar a mí el tiempo para yo estar acá porque van a estar siempre en actividad. Y José me dice, llega a ellos diciendo, mira esta belleza, ¿es obra de quién? ¿Quién creó todo esto? O sea, que me fuera metiendo por ahí por los laditos, y realmente así es como uno puede empezar también a llevar este conocimiento, porque en los salones todos los que estamos es porque hemos decidido estar acá y algo aprendemos. Digamos, en este momento Leticia, pongo el ejemplo de Leticia, amiga de Agustín Arellano, yo siempre pongo en las salas de ellos, en Norbanton y en los grupos de ellos, esta invitación, y hoy nos llegó Leticia, pero Leticia está aquí porque está empezando y porque ya quiso hacerlo, pero nosotros sí nos tenemos que medir cada día más y más y entregar más, porque pues sí, si somos monjitas de clausura, pues todo lo estamos haciendo bien. Es un decir. Mil gracias por haberme escuchado, y ahora sí, don Marcelino, di mi opinión, te dejo la palabra para que le respondas a Javier. Gracias, Angelita. Excelente aporte, Angelita. Muy, pero muy buen aporte. Sí, al grano, estimado Javier y colega. Sí, en la vida celeste se hacen grandes esfuerzos, colega y amigo y hermano, para no hacer por otro lo que el otro puede hacer. Jamás el Padre hace lo que el Hijo Eterno puede hacer. Jamás el Hijo Eterno hace lo que el Espíritu o el Padre puede hacer. Y un serafín guardián, aun con el nivel tan pequeño que tiene en comparación con las alturas, nunca hace lo que Javier y Marcelino puede hacer. Entonces, debemos tener claro, yo cuando le doy una ayuda a alguien es porque siento que debo dársela. Y oro a Dios cuando tengo duda para que me haga entender si debo cooperar con la persona o no. Cuando uno se conecta con el ego para cooperar, hace un daño a la persona, un daño. Cuando uno se conecta con el espíritu para cooperar, le hace un bien a la persona. De manera de que eso es fundamental. Y hay un dicho que creo que es universal, que tiene que ver con eso. No tanto darle un pez a la persona, sino enseñarle a pescar. Entonces, eso es importante.
importante. Debemos orar a Dios para tener eso claro, porque eso de estar ayudando, y especialmente lo que tocaste, hermano, los sistemas de gobierno equivocados, son esos sistemas de gobierno que buscan ese tipo de forma para simplemente hacer lo que el ego dice en vez de lo que el espíritu dice. El trabajo es fundamental y por esa razón es importante que la persona sepa que puede. Una de las cosas que yo siempre le digo a estas personas, que me he encontrado varias personas, incluso personas conocidas que jamás me imaginé que llegaran a ser limoneros, es decirle, hay una chispa divina que la tiene el Papa, igual la tiene usted. Así es que por favor dispóngase, porque Dios no quiere limoneros, sino personas que se esfuercen en ganarse la vida dignamente. Usted es un hombre digno, una mujer digna. Claro, hay casos de casos, y entonces ahí pues uno aporta. Bienvenido, Pablo, un gran abrazo. Gracias, Marcelino. Quería, Angelita, rápidamente hacer dos citas. Gracias, Marcelino, gracias. A ti, estimado amigo y hermano y colega. Colega porque es ingeniero civil también, me dijo que es ingeniero civil. Bueno, mire, estimada Angelita, dos citas que me parecen importantes de la voluntad del Padre. Un contacto con un reservista del destino y efectivamente el ajustador le envía el mensaje al reservista del destino. Eso sucedió poco antes de la revelación urantiana. Y dice aquí en el documento 110 de la sección 7, página 1213, lo que le pide el ajustador al reservista es lo mismo que nos pide a nosotros. Él le pide y dice, a continuación se oyó una admonición bellamente conmovedora y emotiva. Entre otras cosas, el ajustador imploró que me otorgue más fielmente su cooperación sincera, que coopere con mayor fidelidad. Sigo leyendo, que tolere más alegremente las tareas de mi emplazamiento. Hay unas tareas que el ajustador prepara, da un plazo y que las tolere con alegría. Sigo leyendo, que lleve a cabo más fielmente el programa de mi arreglo. Hay un programa que el ajustador realiza y que lo lleve también más fielmente, un programa que el ajustador arregle y que se los impulsa en la conciencia al individuo. Sigo leyendo, que pase más pacientemente las pruebas de mi selección. Él selecciona pruebas de todo lo que vivimos y que las pase uno más alegremente. Por eso algunas veces cuando yo me doy un golpe, digo, gracias Señor, esto es nada para lo que usted vivió en la cruz. Entonces, aunque me duela duro, digo gracias. Eso no es fácil, pero es posible. Y luego sigo leyendo, dice, que camine más que camine más persistente y alegremente por el camino de mi elección. Elige un camino y que haya perseverancia y mayor alegría. Y que reciba, finalmente, que reciba más humildemente crédito para que se acumule como resultado de mis esfuerzos incesantes, que haya humildad para que sea digno de recibir todo lo que el ajustador le va dando. De manera de que eso nos ayuda a nosotros a tener idea de qué nos pide el ajustador a cada uno. Y finalmente, Angelita, dos párrafos que me parecen muy interesantes, porque este es un mensajero solitario, hijo del Espíritu Infinito, y nos dice en el mismo documento, perdón, en el documento 111, el siguiente documento, página 1223, sección 7, nos dice, me parece muy interesante, hace un llamado a cada ser humano, y dice el mensajero solitario, dice, ¿puedo yo aconsejarte que atiendas al eco distante del fiel llamado del ajustador a tu alma? El ajustador residente no puede detener, ni siquiera materialmente alterar tu carrera de lucha en el tiempo. El ajustador no puede disminuir las dificultades de la vida mientras atraviesas este mundo de trabajo agotador. El ajustador residente divino tan solo puede pacientemente soportar mientras que luchas la batalla de la vida, tal como se la vive en tu planeta. Pero podrías, si tan solo quisieras, al trabajar y preocuparte, al luchar y trabajar, permitir que el valiente ajustador luche contigo y para ti. Podrías ser reconfortado e inspirado de este modo, seducido, cautivado, si permitieses que el ajustador te traiga constantemente las ilustraciones del verdadero motivo, el objetivo final y el propósito eterno de esta difícil lucha hacia arriba
contra los problemas comunes de tu mundo material presente? ¿Por qué no ayudas al ajustador en su tarea de mostrarte la contraparte espiritual de todos estos cansadores esfuerzos materiales? ¿Por qué no permites que el ajustador te fortifique con las verdades espirituales del poder espiritual mientras luchas con las dificultades temporales de la existencia de las criaturas? ¿Por qué no alientas a este ayudante celestial a que te alegre con la visión clara del enfoque eterno de la vida universal mientras contemplas perpleja los problemas de la hora pasajera? ¿Por qué te rehusas a ser esclarecido e inspirado por el punto de vista universal mientras sufres entre las dificultades del tiempo y te pierdes en el laberinto de las incertidumbres que acosan tu viaje en la vida mortal? ¿Por qué no permitir que el ajustador espiritualice tu pensamiento, aunque tus pies deban caminar por las avenidas materiales de las empresas terrestres? Esos llamados extraordinarios nos hace este mensajero solitario a través de este documento 111. Eso quería compartir, Angelita. Gracias, Marcelino. ¿Alguien quiere aportar algo más sobre la voluntad del Padre, hacer la voluntad del Padre? Es un tema para largo. Seguimos, Javier. Javier. Estás muteado, Javier. Javier, ¿vas a preguntar algo? Entonces, abre el micrófono. Abre el micrófono. Ok, ya. En muchos años varios años, más de 10 años de estar estudiando el libro de Urantia, se forma, existe reflexión de lo que está pasando con la humanidad en general y las dificultades reales, objetivas que existen, que se dan para llevar a cabo la labor de dar a conocer la quinta revelación. No obstante los esfuerzos tan grandes que se han dado y se están dando y se seguirán dando. Entonces uno se pone a pensar que es duro el camino y así pienso que lo vemos todos. Los frutos son pocos. No hay un crecimiento sustantivo, objetivamente hablando. Entonces, hace poco tiempo yo tuve como una revelación, ahí un pensamiento donde se me indica que el libro de Urantia, las enseñanzas del libro de Urantia, no son para esta época, ¿okay? Sino para una época venidera. Y que lo que se está haciendo no es en vano, se está introduciendo, se está sembrando la semilla, ya se empezó a sembrar la semilla, pero dará frutos a posteriori. Ya cuando ninguno de nosotros existirá, físicamente. Pero dentro de la reflexión puse que vi que todas las personas que pioneras en el estudio del libro de Urantia en el presente van a trabajar duramente, arduamente en ese entonces, ¿ok? Para llevar a cabo de manera masiva, como instructores, como líderes, la formación que la humanidad requiere en lo que es la quinta revelación, ¿ok? En ese análisis que se tuvo, veo al grupo, a toda la gente, a todos los hermanos, ¿ok? Participando en eso, ¿ok?
Entonces yo pregunto, en términos reflexivos, ¿qué puede darse en cada una de las personas que en la actualidad, con alma, vida y corazón, han trabajado, hemos trabajado muchas veces en el anonimato para llevar a cabo con todo amor la difusión de la quinta revelación en ese entonces? Y la pregunta es concreta: ¿será que todas estas personas que nos ocupan van a suspender su proceso de desarrollo, evolución allá en los mundos de distancia para abocarse como al servicio de las enseñanzas de la quinta revelación a la humanidad de ese entonces, cuando ya sea el momento de difundir el libro de Urantia? Porque yo pienso que no en vano hemos estado estudiando y trabajando por muchos años, porque en realidad si nosotros pasamos a los mundos de estancia, ya son otras cosas, otro tipo de revelaciones. ¿Qué opinan ustedes al respecto en lo que atañe a la formación que muchos estamos recibiendo de la quinta revelación para la aplicación de estas enseñanzas a la futura humanidad? Gracias. Bueno, ¿quién le quiere comentar algo? La respuesta. Jairito. Gracias, Angelita. Buenas noches nuevamente. Bueno, he oído a muchos decir que el libro, la revelación contenida en el libro de Urantia está para 1000 años. Yo difiero de eso. Fue dada ahora que la mente no haya crecido lo suficiente, por decirlo de alguna manera, para entenderla en su totalidad cada uno de nosotros, pues es otra cosa. El libro está para allá, así como en su momento nuestro Creador encarnado enseñó el Evangelio del Reino. Está ocurriendo igual. La gran mayoría, todos pues no estaban preparados. Se preparó a un grupo de misioneros. Bueno, nosotros estamos haciendo ese papel todos. Cuando tú hablas con alguien y le empiezas a explicar cómo se origina una rama, estás llevando la revelación. Nosotros somos los apóstoles primitivos. Nosotros tenemos que sembrar, crear una masa crítica, difundir al máximo la enseñanza para que las generaciones siguientes se encarguen de multiplicarla. Esto es un efecto multiplicador. La enseñanza está para comprenderla a nivel de cada uno de nosotros. Yo pienso que esa parte de que es para 100 años está un poco incomprendida para no entrar a juzgar. Yo no comparto esa idea. Ya está para allá, para este momento, para lo que nuestra mente finita pueda comprender en este momento. Vendrán otros con otro coeficiente intelectual. Si ahora el coeficiente intelectual máximo es 160, bueno, dentro de 80 años a lo mejor ya es 200. Y esas personas podrán entender mejor la quinta revelación. Nuestro papel, pienso, respetando el criterio de los demás, es difundir. No importa bajo el nombre que sea, con el grupo que sea, donde estés, con quien estés, en el país donde estés. Difundir la revelación. Más allá de las banderas, más allá de las fronteras, más allá del patriotismo, el nacionalismo, más allá de todo eso. Difundir. Y el trabajo se continuará porque así es lo que hemos vivido con la cuarta revelación, y pienso que de manera semejante, salvando todas las diferencias,
se vivirá con la quinta. Gracias. Jairo, gracias a ti. No vamos a continuar con la lectura para no cortar, pero recibimos aportes. Entonces, en la meta y en la salida le ganó por un dedito Pablo a Lucy. Disculpa, no te entiendo. No, No, mi pero Lucy, primero las damas, adelante, Lucy, adelante. adelante, Lucy. ¿Vas a hablar, Lucy? Gracias, Osvaldo, que te vaya bien. Muy querido por participar. Entonces, adelante, Pablo, porque Lucy no nos oye. Lucy, No, ¿nos ya oyes? está lista, sí. Sí, espérame, es que estoy complicada. Espérame. No puedo ahorita, no puedo. Tengo que Ok. cortar. Ok. Ok, adelante, Pablo. Bien. Quería comentar justo, voy a basarme en las últimas palabras que dijo Jairo, más allá. Viendo más allá, yo pienso que cuando los reveladores dieron, por supuesto eso no está en el libro, eso está en los escritos del mandato. Que cuando los reveladores dijeron que era para 1000 años, es porque, a ver, nosotros estamos haciendo un trabajo ahorita, ¿sí? Tratando de crecer en los grupos de estudio. Pero ¿cuánto tiempo va a llevar en que de alguna manera u otra la revelación llegue, por ejemplo, a todas las religiones, a que le den, aunque sea la oportunidad de leérsela, aunque sea tener esa oportunidad? Va a pasar un montón de tiempo antes de que eso ocurra. O sea, vamos a tener que crecer en los grupos de estudio de una manera tremenda, porque somos muy pocos en realidad, muy, muy, muy pocos. ¿Cuánto tiempo va a llevarnos en alcanzar una masa crítica? Porque el libro es denso, es complicada su terminología. Entonces, poder lograr tener una buena cantidad de, digamos, interlocutores, por ponerles alguna palabra, que puedan o que podamos llevar el mensaje en forma masiva, va a tomar un tremendo tiempo, porque solo la preparación, para darle una sola lectura apenas es de visión global, ¿no? Una segunda lectura pudiera ser de tratar de hacer una profundización. Y entonces, cuando sumamos la cantidad de contenido que tiene el libro, el tiempo del que podemos disponer, esto estamos hablando de años, a nivel individual, años. E ir sembrando esa semilla, ir sembrando la semilla en otras personas para que tengan esa inquietud, va a llevar un montón de tiempo. Entonces, para que esto se difunda en todo el mundo, primero, que logre llegar, que logre estar el libro presente. Por supuesto, hoy tenemos internet, pero eso no aplica para todo el mundo. Y, no todo el mundo tiene internet, vamos a estar claros, no todo el mundo tiene acceso a un computador. O sea, hay bastante diferenciación social en el planeta como para que eso sea una meta a largo plazo. Y ya sabemos que la evolución de la civilización es progresiva, la de los gobiernos igual, y preparar el planeta para que de alguna manera una gran mayoría, voy a decir una gran mayoría, puede darle un vistazo al libro durante una oportunidad de lectura, yo pienso que lleva un montón de tiempo. Ahora, eso en realidad, por lo menos a mí en particular, me parece irrelevante. Lo relevante es lo que a los que nos llegó, a los que se nos dio la oportunidad, a los que se nos presentó en la vida, que de alguna manera nos llevó a la revelación, pues tratemos de sacar el máximo provecho, no solo en aprender, no solo en profundizar, sino también en compartir estas enseñanzas. Porque si va a tardar 1000 años o va a tardar 900 o 100, básicamente va a depender de lo que estamos haciendo todos y cada uno de nosotros hoy. Hoy, porque esto no va a pasar por arte de magia, solo no va a pasar, solo no va a ocurrir. Ninguna idea se globaliza de forma telepáticamente, ¿no? Tenemos que hacer algo, ¿no? Entonces, todos nosotros debemos contribuir. Y claro, todos nosotros tenemos que prepararnos, por supuesto, para hacerlo. Era eso solamente. Perfecto, no, mil gracias, Pablo. Marcelino. Angelita, es muy importante lo que comentó Javier y lo que por supuesto han comentado, especialmente lo que comentó Pablo ahorita, que vale la pena confirmarlo con lo que comentaron los reveladores fuera del libro de Durantia, o por lo menos algunos párrafos
referente a lo de la revelación. Marc Pouliot, que estuvo cuando niño en el grupo de contacto, comenta, es algo que yo coloqué en el libro La Introducción, lo siguiente: dice que los reveladores expresaron aspectos que no están en el libro, aspectos como lo siguiente. Vemos el libro de Urantia cumpliendo un papel importante en el progreso evolutivo de la sociedad humana. El libro de Urantia no es el germen de un episodio de una revolución espectacular inmediata, más bien se puede ver como un despertar en el transcurso del tiempo cambiando la sociedad humana. El libro de Urantia pertenece a la era inmediata siguiente a la conclusión de las luchas ideológicas presentes. Entonces vendrá el día en que el ser humano voluntariamente busque la verdad y la rectitud. Cuando el caos de las presentes confusiones haya pasado, será realmente la época indicada cuando pueda formularse la cosmología de una nueva era de mejoramiento de las relaciones humanas. El libro de Urantia está preparado para mejorar el orden de los asuntos de la Tierra, pero la publicación del libro no se ha dejado para aquella posible época remota. La prematura publicación del libro ha sido prevista para que pueda estar en manos de líderes y maestros. Ahora también requiere el empeño de las personas de propósitos que puedan proveer fondos para las traducciones a otras lenguas. Debéis aprender a controlar pacientemente vuestras almas. Vosotros estáis asociados a una revelación de la verdad, la cual es parte natural de la evolución de la religión en este mundo. El crecimiento acelerado es un suicidio. El libro de Urantia fue dado para aquellos y aquellas que están listos mucho antes de ese día en que su misión cobije a todo el mundo. Miles de grupos de estudio deberán crearse y el libro debe traducirse a muchas lenguas. El libro debe estar dispuesto para confortar e iluminar a las gentes de diferentes idiomas cuando la batalla por la libertad del ser humano finalmente sea ganada y el mundo esté una vez más asegurado mediante la religión de Jesús y la libertad de la humanidad. Debéis llegar a ser valientes soldados de los círculos, o sea, de los niveles, de los 7 círculos psíquicos, de los círculos, y sinceramente enlistaros en las filas de aquellos mortales que se preparan para la batalla de la verdad que vendrá contra el error bajo la infalible dirección de los serafines del progreso. Hay otros párrafos, pero es preferible terminar esta lectura con lo que nos dicen los reveladores. Qué pena, Ya, discúlpame que te párrafo, interrumpa, pero es que Luz, Marcelino, Angelita, permíteme, es que un Lucy párrafo tiene más. que cortar. ¿Perdón? O sea, déjame que Lucy corte porque ella tiene que cortar ya y continuamos contigo, ¿sí? Entonces, ¿Cómo no, Angelita? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Gracias, disculpa, pero es que ya tiene que instalar un software en su computador y está retrasadita, atrasada. Adelante, Lucy.